Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Tenemos datos, estadísticas que reflejan la situación caótica que hay con el éxodo masivo que está saliendo de Cuba hacia los Estados Unidos. Eso sin contar los que han ido a otros países como España, que también muchos han viajado. Y la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de los Estados Unidos reveló que una cifra tremenda, desde el 2021 hasta la fecha, han llegado a los Estados Unidos 850.000 cubanos. O sea, los números son tremendos. Pónganlo en perspectiva que Cuba es una isla con cifras oficiales desde hace ya algún tiempo, eran 11 millones, casi 11 millones de habitantes, y resulta que de esos ya hay 850.000 en solamente 3 años que han llegado a los Estados Unidos. Son cifras alarmantes para la población en Cuba porque está descendiendo mucho y también para Estados Unidos que tiene que asimilar a no solo cubanos, imagínense si esas son las cifras de cubanos que son 850.000, imagínense las de mexicanos, venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños que están entrando por la frontera de los Estados Unidos. Y según estas estadísticas, según las cifras, no incluyen los más de 100.000 que han entrado con parol humanitario. Es decir, estos son los que han entrado solamente por la frontera. Así que las cifras son aún mayores, debe estar muy pegadito al millón de cubanos que ha llegado a los Estados Unidos en muy poquito tiempo. Eso y además ese volumen de personas llegando en muy poco tiempo, obviamente crea una situación complicada en las ciudades, en los estados, que son los responsables de pagar por servicios como policía, educación, servicios de salud, algunos servicios de salud que son subsidiados, como por ejemplo si usted va al Jackson, que es un hospital público, sí cobran, pero cuando usted no tiene ingresos, pues usted al final lo atienden porque siempre lo van a atender, pero esa cuenta nadie la paga después. Entonces, al final, esos son servicios que cubren los gobiernos locales con fondos que tienen destinados a eso. Y eso, obviamente, cuando son mucha gente, una población que es de 2 millones, de repente se encuentra con 3 de un año a otro, o en 2 o 3 años, pues crea un problema en los presupuestos de esta ciudad. Y eso es un poquito de lo que se hablaba con el paro humanitario y esos estados que están demandando. Desde que comenzó, por ejemplo, desde el año fiscal 2022 hasta el cierre del año fiscal 2023, entraron 533.000 cubanos. Imagínense ustedes, en solamente un año fiscal, 533.000. Y eso suma a los 208.000 que habían solicitado refugio el año anterior. Y todavía falta ver cómo están las cifras en este año fiscal que debe terminar ahora en octubre del 2024. Y ya veremos, cuando cierren esos números, veremos cómo se comporta esa cifra. Pero para que tengan una idea de lo complicada que es la situación de inmigración en los Estados Unidos en los últimos años. Situación que para los cubanos se agrava con el problema, por ejemplo, de los I-220A, que no han logrado resolver su estatus migratorio. Algunos sí han logrado, han encontrado formas para hacerlo. Algunos han ganado sus casos de asilo, de eso no se habla mucho y deberíamos hablar un poco más, porque en realidad los I-220A tienen la opción de hacer asilo político y si usted gana su caso de asilo, si usted fue perseguido realmente y gana su caso de asilo político, pues bueno, usted va a poder obtener sus documentos en el país. Lo que pasa es que muchos casos también las cortes son muy lejanas, muchos también no tienen sus casos de asilo fuertes y los abogados a veces les recomiendan no hacerlo porque pueden perder esos casos. Y entonces están esperando a otra solución para los cubanos con I-220A. Hay varias alternativas. La abogada Claudio Cañizares tiene una demanda que está presentando. Hay otros abogados que han hecho demandas. La congresista María Elvira Salazar dijo que estaba haciendo algunas gestiones para resolver dentro de los I-220A el grupo de esos cubanos que en una misma familia, en un mismo grupo familiar que entraron a la misma vez, algunos recibieron un parol y otros recibieron una I-220A. María Elvira Salazar está intentando resolver esa discrepancia en la forma en que inmigración, CBP y las autoridades de ICE están manejando estos parol y estos I-220A. Vamos a ver si tiene éxito. Hasta ahora no ha dicho nada. Dijo que en septiembre iba a traer noticias y hasta ahora no hemos visto mucho. Pero la realidad es que hay muchísimos cubanos ahora en un limbo migratorio. Recuerden que desde que Obama quitó pies secos, pies mojados, dejó a los cubanos sin esa política que existía, sin esa orden ejecutiva que existía, que permitía a cada cubano que entraba a los Estados Unidos, que ponía pie en tierra en los Estados Unidos, obtener ese parol y después, obviamente,
acceder a la ley de ajuste cubano que tienes que tener un parol, si no, no puedes, una entrada, ¿no? Una admisión en los Estados Unidos, si no, no puedes tener la ley, no puedes acceder a la ley de ajuste cubano. Y esa es la situación que tienen ahora muchísimos cubanos que han llegado en los últimos años. Están, obviamente, con el parol humanitario, muchos han logrado entrar, más de 100.000, creo que casi 110.000, según las últimas cifras, han logrado entrar a los Estados Unidos con parol, es decir, que van a poder hacerse su residencia con la ley, bajo la ley de ajuste cubano. Es un beneficio que tienen entre los grupos que tienen las personas que tienen el parol. Los cubanos son los únicos que se benefician en gran medida con esto, porque los otros grupos, los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, no tienen este beneficio de la ley de ajuste cubano. Por lo tanto, su parol es válido solamente por 2 años. Cuando se cumplan esos 2 años, si no lograron ajustar su estatus antes de que se cumpla el tiempo del parol, pues tendrán que abandonar el país o ser sujetos a una orden de deportación si permanecen de manera ilegal. Así que miren la diferencia. Los cubanos todavía, a pesar de que perdimos un gran beneficio que era este de pies secos, pies mojados, seguimos manteniendo muchos beneficios comparado a otros grupos que llegan a los Estados Unidos. Así que eh, yo siempre digo que eso hay que cuidarlo y la manera de cuidarlo es comportándonos bien en Estados Unidos, que cuando hablen de los cubanos se hable de una comunidad que respeta las leyes de los Estados Unidos, que se adapta bien al sistema y al modo de vida en los Estados Unidos. Y desgraciadamente en los últimos tiempos no hemos visto, no, en su gran mayoría sí, pero lo que pasa es que ahora con las redes sociales resaltan mucho las actitudes negativas. Y eso es lamentable, pero así funciona, ¿no? La mayoría de las personas llega, trabaja, se adapta, busca un empleo, trata de salir adelante. Algunos incluso abren compañías, pero esos que no se adaptan, que tratan de violar las leyes, pues resaltan mucho, hacen mucho ruido en redes sociales y obviamente después los canales de noticias se hacen eco y dejan una muy mala imagen y eso puede ser perjudicial a la hora de evaluar si estas medidas se mantienen o no, dígase la ley de ajuste cubano u otros beneficios que tienen los cubanos en Estados Unidos. Así que queríamos dar estas cifras porque yo creo que son importantes, yo creo que dan un poquito de luz del caos que hay. Si bien muchos cubanos entren, uno siempre quiere que su familiar llegue, que su amigo llegue a los Estados Unidos, pero esto genera un caos tremendo porque son 850.000 cubanos más millones de otras nacionalidades que han llegado muy poquito tiempo a los Estados Unidos y es difícil de asimilar, sobre todo a los gobiernos locales, que son los que más sufren, las ciudades, que tienen, las municipalidades que tienen un presupuesto muy limitado, tienen que hacer frente a más personas pidiendo licencia, más personas accediendo a servicios de salud. En el caso de los cubanos, pueden recibir asistencia, incluso esos que vienen con el parol humanitario, que eso fue un error, yo creo, en la implementación del parol humanitario, que dejaron abierto. Usted debe llegar con patrocinador, pero los cubanos y los haitianos tienen un fondo especial que no está, es como en inglés se le dice un loophole, y es como un hueco en esa ley que permite que los cubanos que lleguen con parol humanitario accedan a esa ayuda. Esos son fondos al final que se podrían destinar a ayudar a personas a lo mejor que lo necesitan más y se están destinando a muchas personas que acaban de llegar. Entonces eso es parte de la crítica también. Pero bueno, la situación es que los cubanos están saliendo en masa. Bueno, Cuba ha perdido un gran porcentaje de su población. Por ahí las cifras hablaban, a ver si la encuentro en la noticia que está publicada, pero se habla de que Cuba ahora cuenta con una población de 8.62 millones de habitantes. Es decir, ha perdido millones de habitantes en los últimos años. Y eso para cualquier país es tremendo. Lo que pasa es que Cuba, el problema de Cuba no es más que el régimen cubano que ahoga a esa población, sobre todo a la juventud, que se encuentra sin ninguna esperanza de mejorar, de salir adelante, y por lo tanto busca en Estados Unidos el refugio para lograr cumplir sus sueños. Y es verdad que Estados Unidos, si un país en el mundo hay donde tú puedes lograr tus sueños, ese es Estados Unidos, y por eso muchas personas quieren venir a vivir acá. Gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por compartir, compartan el video, déjenos saber qué creen de estas cifras, qué creen de este éxodo masivo, de esta llegada masiva de inmigrantes a los Estados Unidos y en especial en el tema de los cubanos, porque la página esta su audiencia es mayoritariamente cubano y los que nos ven son cubanos. Déjenos saber qué piensan, qué creen que se debe hacer con esos cubanos que han llegado
en los últimos tiempos, qué soluciones creen que puedan tener los I-220A, que están en un limbo ahora mismo. Muchos están esperando sus residencias y llevan 1 o 2 años esperando una respuesta por su residencia. Hasta ahora nada, lamentablemente tienen decisiones adversas en la corte, no es una corte, en la Junta de Apelaciones de Inmigración falló de manera adversa contra los I-220A y eso se está usando como precedente en resolver algunos casos. Hay demandas contra esa decisión, demandas federales, y hay demandas que se están presentando nuevas para resolver el caso de los I-220A, pero estos temas legales tardan mucho tiempo, va a tardar tiempo para resolverse desde el punto de vista legal. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos y aquí nos vemos con el próximo video.